Hola amigos, estamos en inteligencia emocional y hoy por fin empieza la inteligencia emocional. Muy bien, encantado de veros. Eh, Gracias por algún comentario que he recibido en alguno de los vídeos y además es de alguna persona que no conozco, por lo tanto, gracias de corazón. Bueno, vamos a ver. Eh, Hoy vamos a decir lo que es la inteligencia emocional. Eh, no va a ser un capítulo largo, va a ser un capítulo más bien, bueno, tampoco corto, mediano. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues bueno, lo primero que os voy a decir es que la inteligencia emocional es un libro. Así de claro. No lo intentemos dar vueltas a nada más. Es un libro a partir del cual se han sacado cursos, talleres, experimentos, todo lo que queráis. Pero la inteligencia emocional es un libro que se publicó en 1995 y cuyo autor se llama Daniel Goleman. Es un psicólogo, profesor de universidad creo que es, y que además tiene su propio estudio de desarrollo y de investigación. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? ¿Cómo es que es algo que surge y que no se ha dado cuenta los psicólogos nunca en la vida? Pues muy sencillo. A partir de que Howard Gardner sacó la teoría de las inteligencias múltiples, que hemos desarrollado a fondo, demasiado a fondo, porque me imagino que algunos habréis cansado incluso de leerme. Bueno, pues de oírme, perdón, que esto no es lectura, esto es ojo con ojo. Pues a partir de que Howard Gardner publica su teoría, y es aceptada, de las 8 inteligencias múltiples, Goleman comienza a trabajar con dos de ellas, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Es decir, extrae esas dos de la teoría, las pone en su mesa de trabajo y empieza a trabajar con ellas. Y descubre, o él denomina, la llama así, lo que es la inteligencia emocional. O sea, no tiene más vuelta de hoja, no hay que darle muchas vueltas. Es decir, Goleman es un psicólogo que es de Estados Unidos, nació en el 1946 y es una persona muy estudiosa del ser humano, de la relación entre seres humanos. Saca este libro, Inteligencia Emocional, es un libro que tiene un éxito rotundo y empieza a introducirse por todo el mundo. Y bueno, ¿y él cómo define la inteligencia emocional? Os voy a decir la definición del autor. La inteligencia emocional es la capacidad de poder conocer las emociones y las sensaciones para saber utilizarlas inteligentemente. Bueno, hasta aquí yo estoy totalmente de acuerdo, aunque es una definición muy técnica, pero bueno, estoy de acuerdo. Los que habéis venido a mis cursos de inteligencia emocional sabéis que yo lo defino de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre el maestro y mi definición? Pues que yo sé la dificultad, voy a utilizar la palabra difícil, sí, no me importa, porque es una cosa que es difícil de hacer, no imposible. La dificultad que entraña conocer en profundidad las emociones y las sensaciones. No es en absoluto una tarea sencilla, requiere de mucho esfuerzo, mucha constancia y muchísima objetividad. Es decir, ¿seremos capaces de ser objetivos con nosotros mismos? Ahí está la gran dificultad. O sea, la persona que quiere analizar sus emociones tiene que prescindir del ego, fundamental. Tiene que analizarse como si lo hiciera desde fuera, con absoluta objetividad, sin dejarse influenciar por creencias o pensamientos. Y eso es lo que a mí me impulsa a decir que las personas que lo trabajan son verdaderos artistas. Por eso yo a la inteligencia emocional la defino como un arte. Es la diferencia entre Goleman y yo. Y Goleman igual lo piensa, pero como para él es tan obvio, volvemos a lo mismo que siempre hablamos de la obviedad. La obviedad no existe.
Muy bien, pues mira, voy a irme, no sé, quizá algunos estéis viendo este curso, no habéis hecho nada de PNL, os invito a que hagáis el que yo por los mismos canales hago gratuito, y voy a ir a definiciones de PNL. O sea, esta que voy a decir ahora, si mal no me equivoco, está en mi primer libro de PNL que hice, que era PNL para generar el cambio. Pues creo que ahí hice un trabajo de la inteligencia emocional y la PNL. Era la primera vez que lo hacía, ¿eh? O sea, que no penséis que esto ya hace años que yo me da cuenta. No, hace poco. Entonces, vamos a ver. En PNL hay un ejercicio, que es el de las posiciones perceptivas, que te dicen, es un ejercicio que se trabaja para resolución de conflictos. Cuando tienes un conflicto con alguien, con una persona, ¿eh? Porque hay dos tipos de conflictos, contigo mismo o con otros. Bueno, pues este es cuando tienes un conflicto con otro. Entonces en PNL se trabaja y se recomienda trabajarlo con las posiciones perceptivas, que es, primera posición, tu yo, segunda posición, la otra persona. Tienes que analizar cómo la otra persona está viviendo este desencuentro. Y la tercera posición es tú fuera de ti, como si fueras un observador, observando a los dos, observando el entorno, observando todo lo que se puede observar perceptivamente. Incluso en esta, y para la inteligencia emocional sería lo mejor de todo, en este ejercicio de las posiciones perceptivas de la PNL existe la metaposición, que es el metaobservador, es uno bastante más alejado, observando a los dos y al tercero. Porque ese que está allí se dará cuenta de la objetividad o subjetividad que tiene el observador analizando la situación. Con todas estas informaciones, luego tú eres capaz de solucionar el conflicto. Bueno, pues con las emociones es algo parecido. Es decir, yo tengo una emoción, pero claro, analizarla yo objetivamente, cuando soy yo el que las percibe, es un poco complejo saber cuándo me sale la emoción, qué la genera, cómo me afecta, cómo se desarrolla el estado emocional siguiente. Entonces, esta es la dificultad de la práctica. Es mejor que yo me salga fuera de mí, me ponga ahí a mirar y diga, a ver, ahora mismo se te acaba de producir la emoción, por ejemplo, ira. Y se te ha producido por este motivo. No sé si... Bueno, vuelvo a las mismas del curso de PNL. En el curso de PNL yo trabajo un capítulo, son los patrones de comportamiento. Pues esto es lo mismo. Cada vez que se te produce el patrón ira, vamos a generar un patrón de comportamiento. Se te produce cuando alguien te chilla, cuando alguien te lleva a la contraria, cuando no aceptan tu opinión, cuando te quieren imponer la opinión a la fuerza de otros. Y entonces aquí haces un patrón. La emoción ira me surge cada vez que me ocurre esto. Muy bien. Esta es cómo se produce. Luego, vamos a ver, ¿cómo me afecta? Pues me afecta que pierdo los papeles, los estribos, yo que soy una persona grandota, estallo en violencia y se asusta a todo el mundo a mi alrededor. Muy bien, ya tengo centrada la emoción ira. ¿Qué momentos o situaciones son más o menos potentes y nos afectan más? Normalmente los más potentes son los de las personas de tu círculo íntimo más personal. Eso ya os lo digo. Hablo de la ira, ¿eh? Muy bien. ¿Qué situaciones en concreto hacen que una emoción te afecte de una manera o de otra? Hablando de la ira, pues vuelvo a analizarlo. ¿Qué nivel de expectativas y en qué manera me afecta para mis emociones? Y esto, que acabo de generar el patrón de comportamiento, es lo que me va a permitir conocer la emoción. Es decir, vamos a ver, para saber las emociones, nos van a abrir un mundo de sensaciones que nos permitirá saber cuáles son, cómo se producen, cómo nos afectan, cuándo suelen producirse, en qué momentos o situaciones son más o menos potentes o nos afectan más, qué situaciones en concreto hacen que una emoción nos afecte de una manera o de otra, qué nivel de expectativas genero y en qué manera me afecta para mis emociones. Y entonces, ya tengo esto aquí abierto y digo, claro, a mí la emoción ira
Sobre todo me afecta cuando me llevan la contraria. O sea, no, en una palabra, no soporto que no me crean. Yo os digo, os estoy explicando parte de mi vida. Porque yo ahora la emoción ira la tengo totalmente controlada. No tengo todas controladas, pero la ira, que es para mi punto de vista la peor, la tengo súper controlada. Pero ¿por qué me surgía la ira? Porque no soportaba de ninguna de las maneras que alguien dudase de mi palabra. Me sublevaba. Era horroroso para mí. ¿Cómo me afectaba? Pues si la persona era de mi círculo íntimo, me afectaba terroríficamente, y si la persona era de mi entorno externo, bueno, le respondía algo así como, bueno, no me crees, pues tú te lo pierdes, algo así. Es decir, la emoción ira a mí, bueno, como a casi todo el mundo, se me generaba sobre todo en mi círculo muy íntimo. Analicé las situaciones, analicé mis reacciones, porque hablo de una emoción que luego deja unas heridas profundas. Y entonces dije, muy bien, cuando yo vea que va a ocurrir un momento de estos, me voy a preparar, busco puertas de salida, para que cuando me digan que no, que me lleven la contraria, que no estén de acuerdo con lo que yo digo, en vez de estallar como una bestia de violencia, calmarme y decir, venga, no puede ser que no me creas. Y empezar a trabajar, como digo en PNL, por la puerta de atrás. Hacer preguntas, controlarme. Y esto, cuando lo haces varias veces, se convierte en una costumbre de tu inconsciente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya lo haces solo. Cada vez que detecta que te va a saltar la ira por algún concepto, tira marcha atrás y genera todo el cúmulo de actuaciones que yo ya he preparado previamente. ¿Qué tiene esto de bueno? Esto tiene, es que me vais a decir, hombre, es que estás impidiendo que salga una emoción. No la impido, ni mucho menos. La emoción llega a donde tiene que llegar. Lo que estoy impidiendo es lo que pase a continuación. Lo que impido es el estado emocional que me genera esa emoción. Porque mi estado de violencia no era por la emoción, era por lo que la emoción dejaba de pozo dentro de mí. Eso, que no tiene ninguna importancia, eso sí que lo evito. La ira, la emoción, que es muy importante, no la evito. No sé si soy capaz de explicarme. Esta capacidad emocional que tiene muy buena es que, bueno, pues podemos hacer cosas que nos parecían imposibles. Es decir, se carga creencias limitantes, omitimos otras que no nos permitían avanzar y de las cuales no nos sentíamos orgullosos, vamos a superar bloqueos emocionales, nos va a permitir trabajar con nuestros estados emocionales, que ya os digo que eso es apasionante, y sobre todo hemos de tener en cuenta que nuestros problemas los originan los estados emocionales, no las emociones propiamente dichas. Bueno, una vez que os he explicado esto, os voy a decir mi definición de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, yo la considero un arte por el cual podemos conocer, controlar y trabajar nuestras emociones inteligentemente. Y aquí pongo un punto y seguido y digo, y también las de los demás. Esto Goleman en su definición no lo decía. Y aquí se abre un nuevo capítulo que os tengo que explicar. Me vuelvo a la PNL, claro, yo que lo siento, pero todo mi recorrido de crecimiento lo baso en PNL. Si yo domino ya mis emociones, las domino, ya no me generan estados emocionales chungos, malos. Entonces, como yo trabajo con patrones de comportamiento, digo, claro, lo que me ocurre a mí seguramente le ocurre a otros. Es decir, aquí ahora empiezo a generar patrones de comportamiento de las emociones y genero, como cuando explicaba la calibración en PNL,
infinitos patrones de comportamientos emocionales. Y por esto, cuando yo a una persona la veo reaccionar de una manera determinada, como tengo un patrón de ella, sé lo que le va a ocurrir y me adelanto. Y entonces, aparte de conocerla, quererla y ayudarla, porque para mí lo único que me interesa es ayudar a esas personas, lo hago desde sus emociones. Desde sus emociones. Pero esto es un arma de poder absoluto. Pero el poder es como todo en la vida, depende cómo lo quieras utilizar. Y yo lo quiero utilizar en beneficio de los demás, no en beneficio propio. No necesito, yo ya tengo mi propio poder. Entonces, la inteligencia emocional me sirve para controlar, dominar y desarrollar perfectamente e inteligentemente mis emociones, y para trabajar inteligentemente con las emociones de los demás. Y eso es algo absolutamente espectacular, increíble. Yo de verdad que os pido, si queréis seguir con atención lo que queda de curso, porque vamos a entrar en capítulos súper interesantes en los cuales yo os voy a explicar, os voy a demostrar y a explicar por qué cuando muchos de vosotros me hacéis preguntas o me pedís ayuda, veo muy fácil la solución que vosotros no la veis. Y siempre es por lo mismo, porque trabajo inteligentemente con vuestras emociones. O sea, que es importantísimo. Y también os digo otra cosa, y aquí no quiero inducir a nada, porque, ahora os lo explicaré. Si trabajáis la inteligencia emocional en paralelo a la PNL, es la bomba. Y digo que no quiero inducir a nada porque el curso de PNL que hago es gratuito como este, o sea que no quiero que compréis nada, ni que hagáis dinero. Pero si hacéis el de PNL y este juntos, el crecimiento es segurísimo. Y además, os digo a vosotros como le digo a mis amigos y a los que fueron mis alumnos, me tenéis a mí siempre para solucionar dudas, ayudaros, acompañaros, guiaros, lo que sea necesario. Bueno, yo creo que de inteligencia emocional un poco más hay que decir. Las aplicaciones que tiene la inteligencia emocional son muchas, muchísimas, pero las iremos viendo en próximos capítulos. Controlar nuestras emociones es muy importante. Trabajar inteligentemente con las emociones de los demás es muchísimo. Y la realidad es que esto es acostumbrarse. Cuando te acostumbras no hay ningún problema de trabajarlo, lo trabajas sin darte cuenta. Recordar, inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal, las dos unidas. Mi relación con la sociedad, mi inteligencia social y mi inteligencia íntima, mi relación conmigo. Por eso, cuando yo me conozco a mí y sé trabajar en mí, extrapolo lo mismo hacia los demás, utilizando, en mi caso, que yo lo trabajo muchísimo, los patrones de comportamiento, la calibración de la PNL, la empatía, una bomba de relojería positiva. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana seguimos. Ahora no sé qué más tengo aquí de temario para mañana, pero mañana seguimos, tranquilos. Habrá algo nuevo, seguro que es interesante, y espero las dudas, espero esas llamadas, esos mails, a ver si hay algo interesante. Gracias, amigos.